Llegué temprano a casa y encontré a mi esposa quitándole la camisa al entrenador del gym en el cuarto de lavado. Su excusa fue que se le cayó el vino, y solo estaba ayudando. Ahora dice que soy un injusto por pedir el divorcio. Mi esposa intentó convencerme de que el vino blanco mancha de color rojo y ahora su entrenador tiene una bicicleta de $3.000. Había una botella de Chardonnay cerrada sobre la secadora, un entrenador personal sin camisa y un olor a incienso de sándalo que me estaba revolviendo el estómago de forma violenta. Lorena me miraba con una expresión de indignación tan pura que, por un segundo, dudé de si mis ojos estaban captando la realidad o si yo era el villano de una película de misterio doméstico. Al final resultó que no era un misterio, sino una comedia de errores donde yo era el único que no tenía el guión completo de la obra. Llevábamos 5 años de matrimonio y yo estaba convencido de que vivía en una especie de búnker emocional a prueba de balas, o al menos eso me vendía Lorena cada semana. Ella siempre ha tenido esa aura de superioridad ética, siendo la persona que me recordaba que no reciclar era un pecado capital y que la paz interior se compraba en cuotas mensuales. Yo me sentía como un alumno rindiendo un examen constante de buen marido, frente a una profesora que nunca estaba satisfecha con mi desempeño espiritual. Mi papel en la relación era básicamente el de un cajero automático con sentimientos que admiraba la pureza de una mujer que parecía estar en otro nivel de conciencia. Por eso, cuando me pidió $500 al mes para sesiones privadas de bienestar con Kevin, ni siquiera parpadeé al firmar los cheques. Kevin era el prototipo de tipo que parece haber sido esculpido en piedra y alimentado exclusivamente con batidos de proteínas y buena vibra. Lorena insistía en que sus sesiones eran fundamentales para alinear sus chakras y fortalecer su suelo pélvico, cosas que yo aceptaba sin preguntar porque no quería sonar como un troglodita sin sensibilidad. Ella predicaba la salud integral y yo, como un tonto afortunado, celebraba que mi esposa estuviera tan comprometida con su equilibrio mental y físico. Jamás cuestioné sus retiros de fin de semana ni sus regresos a casa con el cabello húmedo, asumiendo que el sudor del esfuerzo espiritual era simplemente distinto al resto. Me gustaba creer que nuestra relación era de acero, forjada en la confianza absoluta y en el respeto por el espacio personal de cada uno. Todo ese castillo de naipes se derrumbó de la forma más absurda posible cuando regresé un día antes de un viaje de negocios porque el cliente canceló a última hora. Entré a casa esperando darle una sorpresa romántica, pero el silencio sepulcral de la sala me dirigió directamente hacia el cuarto de lavado, de donde salían unos ruidos rítmicos. Al abrir la puerta, me encontré con la escena más cliché de la historia. Lorena estaba pegada a Kevin, desabrochándole los botones de la camisa con una urgencia que no parecía muy espiritual. Lo más increíble no fue el acto en sí, sino la reacción inmediata de Lorena al verme aparecer en el marco de la puerta. Ella ni siquiera tuvo la decencia de asustarse o intentar cubrirse, simplemente se puso roja de una rabia que parecía ensayada y empezó a gritarme. Me gritó que por qué entraba así a mi propia casa, como si yo fuera un intruso que estaba interrumpiendo un procedimiento quirúrgico de emergencia. Según su narrativa instantánea, Kevin había derramado vino tinto en su camisa y ella, en un acto de altruismo doméstico, solo intentaba salvar la prenda antes de que la mancha fuera permanente. Yo me quedé ahí parado, procesando la información y sintiéndome como el idiota más grande del hemisferio occidental por un breve y patético segundo. Miré a Kevin, que estaba sudado y evitaba mi mirada como si el techo fuera lo más interesante del mundo en ese momento. Lorena seguía con su discurso sobre la importancia de actuar rápido con las manchas de taninos, dándole una bofetada de realidad a mi sentido común. Entonces, mis ojos aterrizaron en la botella que descansaba sobre la secadora. Era un Chardonnay, un vino blanco que estaba perfectamente cerrado y con el sello de seguridad intacto. En ese instante, algo hizo clic en mi cabeza y la venda de ingenuidad que llevaba puesta se cayó con un estrépito que solo yo pude escuchar. La indignación moral de Lorena se sintió de repente como una actuación de teatro de bajo presupuesto y mi paciencia se evaporó por completo. Dejé de ser el marido comprensivo que pedía perdón por existir y acepté que me estaban viendo la cara de estúpido en mi propia lavandería, con mi propio detergente. No hubo gritos de mi parte, solo una claridad gélida que me permitió ver a Lorena por lo que realmente era, una manipuladora con un excelente sentido de la puesta en escena. Le pedí a Kevin que se fuera en ese mismo instante, sin darle tiempo siquiera de terminar de abotonarse la camisa que supuestamente estaba manchada. El tipo salió de la casa casi trotando, dejando atrás un rastro de olor a gimnasio y una tensión que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Lorena intentó seguir con su papel, diciendo que mi desconfianza era un insulto a su integridad y que yo estaba destruyendo años de amor por un malentendido de lavandería. La miré directamente a los ojos y le dije que quería el divorcio esa misma noche, sin negociaciones ni retiros de bienestar de por medio. Ella se quedó muda por un segundo, probablemente recalculando su estrategia ahora que el truco del vino blanco no había funcionado. Fue la primera vez en 5 años que sentí que el aire en mi propia casa no estaba viciado por sus lecciones de moralidad barata. Ella intentó llorar, pero sus lágrimas parecían tan falsas como la mancha de tinto inexistente que había inventado segundos antes.
Me di cuenta de que había estado financiando una mentira a tiempo completo mientras ella me hacía sentir pequeño por no ser lo suficientemente elevado. Recogí mis llaves y salí a caminar, dejando a Lorena sola con su botella de Chardonnay cerrada y sus chakras probablemente muy desalineados. Mi decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. El ingenuo Daniel había muerto en ese cuarto de lavado. La sensación de traición era fuerte, pero la de libertad empezaba a ganarle terreno con cada paso que daba lejos de esa casa. No podía dejar de pensar en cuántas veces me había tragado sus excusas sobre la energía estancada para justificar sus gastos y sus ausencias. Me sentía ridículo por haber creído que el entrenamiento personal costaba lo mismo que una cirugía mayor de corazón. Sin embargo, ese ridículo se convirtió en un combustible que me impulsó a llamar a mi abogado apenas dieron las 8 de la mañana. Ya no iba a permitir que su supuesta superioridad moral dictara las reglas de mi vida ni un minuto más. Lorena me envió varios mensajes de texto esa noche, pasando del arrepentimiento melodramático a la acusación feroz de que yo era un limitado emocional. Me reí solo en la habitación del hotel, dándome cuenta de que sus insultos ya no tenían poder sobre mí porque conocía la verdad. Ella seguía insistiendo en que el vino blanco podía oxidarse y parecer tinto si las condiciones de luz eran las adecuadas, una teoría pseudocientífica que me hizo cuestionar cómo pude estar casado con ella tanto tiempo. Cada mensaje que enviaba era un clavo más en el ataúd de nuestra relación y una prueba de su incapacidad para admitir un error. A la mañana siguiente, me aseguré de bloquear el acceso a las cuentas de ahorro que no eran compartidas, algo que ella siempre criticó como un acto de poca fe. Resultó que mi poca fe era en realidad un instinto de supervivencia que me salvó de quedar en la calle mientras ella buscaba su iluminación. Sabía que esto era solo el comienzo de una batalla larga, pero me sentía extrañamente preparado para el caos que se avecinaba. Lorena no iba a soltar su estilo de vida sin pelear, y su arma favorita siempre había sido la victimización profesional. Me senté en una cafetería a redactar una lista de todo lo que tendría que dividir, sintiendo un alivio casi físico al saber que Kevin ya no sería mi responsabilidad financiera. La imagen de ellos dos en el cuarto de lavado se repetía en mi mente, pero ya no me causaba dolor, sino una especie de curiosidad antropológica sobre el descaro humano. Lorena había construido toda una identidad basada en la virtud, y verla desmoronarse por una botella de vino blanco era poético. Mi vida de tonto afortunado se había terminado, y sinceramente, el aire de soltero me sentaba mucho mejor. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿en serio intentó decirte que el vino blanco se oxida y se vuelve rojo como el tinto? Eso no es solo mentir, es tratarte como si no hubieras pasado de primero de primaria. Menos mal que viste la botella cerrada, porque si no, capaz te convence de que era sangre de unicornio. Respuesta de OP. Lo peor es que lo dijo con una seguridad que te hace dudar de las leyes de la física. En ese momento, casi busco en Google si existía alguna mutación química extraña del Chardonnay. Ella tiene ese don de hacerte sentir que tú eres el ignorante por creer en la realidad. Usuario Anónimo 2 dice, $500 al mes por entrenamientos privados con un tipo que se llama Kevin es el código universal para estoy financiando mi propio reemplazo. Daniel, amigo, estabas pagando la suscripción premium de tu propia infidelidad. Respuesta de OP. Me duele admitirlo, pero tienes toda la razón, era el patrocinador oficial de mi desgracia. Yo pensaba que estaba invirtiendo en su salud integral, pero resulta que la integridad era lo único que no estaban trabajando. Lección aprendida, si el entrenamiento es tan caro, los músculos no son lo único que se está ejercitando. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que mi vida se convirtió en un episodio de una telenovela de bajo presupuesto. Todo iba relativamente bien, o al menos estaba en calma, hasta que mi teléfono se convirtió en un campo de batalla de notificaciones familiares. Mi madre me llamó a las 6 de la mañana, llorando y preguntándome cómo pude ser tan monstruo insensible de echar a mi esposa a la calle por un simple malentendido doméstico. Resulta que Lorena no perdió el tiempo y llamó a todas mis tías y primos para contarles una versión de la historia donde yo soy un maníaco de los celos. Según ella, yo tuve un brote de paranoia violenta y casi la agredo físicamente solo porque ella estaba intentando ayudar a un amigo de la familia con una mancha de vino. Mi reputación en el grupo de WhatsApp de la familia, que solía ser un lugar de memes de Piolín y recetas, quedó completamente por los suelos en cuestión de horas. Mis tías, que siempre han tenido una debilidad por el drama, empezaron a decir que yo siempre fui de mecha corta como mi abuelo materno, quien aparentemente una vez le gritó a un cartero. Intenté explicar la situación con calma, mencionando el detalle del Chardonnay cerrado y la falta de camisa de Kevin, pero nadie quería escuchar la lógica. Lorena se había encargado de instalar la narrativa de que yo era un hombre posesivo que no entendía la amistad moderna y que mi reacción fue desproporcionada. Me sentí como si estuviera gritando en el vacío mientras veía como personas que me conocen de toda la vida me daban la espalda. Por si fuera poco, Lorena decidió llevar su campaña de desprestigio a las redes sociales, publicando una foto de ella meditando frente a un atardecer muy retocado. El pie de foto decía,
El perdón es para quienes no saben amar sin poseer. El universo nos pone pruebas para liberarnos de las cadenas del ego. Fue un golpe bajo ver cómo amigos en común le daban me gusta y dejaban comentarios de apoyo como fuerza, guerrera de luz o no dejes que su oscuridad apague tu brillo. Yo estaba ahí, en mi oficina, leyendo cómo me convertía en el villano de la historia de Instagram de mi exesposa mientras ella seguía fingiendo una santidad que no tiene. Decidí que no iba a entrar en esa guerra de publicaciones porque sabía que cualquier cosa que dijera sería usada para confirmar mi supuesta inestabilidad. Mi única respuesta fue práctica, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa mientras ella estaba instalada en casa de su hermana, sanando su corazón. Sabía que legalmente era un terreno pantanoso, pero necesitaba sentir que mi espacio personal estaba protegido de su manipulación constante. No quería llegar a casa y encontrarme con más incienso, o peor aún, con Kevin intentando recuperar su dignidad o sus suplementos vitamínicos. Me tomó un par de horas recuperar la sensación de que las paredes de mi hogar volvían a ser mías y no un escenario para sus actuaciones de bienestar. Sin embargo, la paz duró menos de lo que esperaba, porque Lorena tiene un radar especial para cuando dejo de ser su alfombra. Esa misma tarde, mientras yo intentaba concentrarme en unos informes de trabajo, recibí una alerta de la cámara de seguridad del porche. Lorena estaba allí, no sola, sino con un cerrajero propio y una actitud de heroína de película de acción que ha sido injustamente desterrada. Empezó a gritar frente a la cámara que yo la estaba violentando patrimonialmente y que tenía derecho a entrar por sus suplementos vitamínicos esenciales. El cerrajero que ella trajo se veía visiblemente incómodo, mirando hacia los lados mientras ella hacía un escándalo digno de un premio de la academia. Yo salí a la puerta antes de que intentaran forzar nada, decidido a no permitir que el caos escalara más de lo necesario en mi vecindario. Cuando abrí la puerta, Lorena se lanzó a un discurso sobre sus derechos humanos y cómo mi acto de cambiar las llaves era una prueba irrefutable de mi control coercitivo. El cerrajero de ella, un tipo que parecía tener más sentido común que toda mi familia junta, me miró con una cara de disculpa absoluta mientras ella seguía enumerando las vitaminas que necesitaba recuperar. Yo me limité a decirle que sus cosas estaban en cajas en el garaje y que no era necesario romper nada para que ella se llevara su bienestar a otra parte. Ella se puso roja de nuevo, pero esta vez no era por la rabia del cuarto de lavado, sino por la vergüenza de verse expuesta ante un extraño. El hombre se me acercó un segundo mientras ella iba hacia el garaje y me susurró, «Lo siento, amigo, si llego a saber que esto era así, ni vengo». Verla cargar sus frascos de pastillas y sus esterillas de yoga en el coche de su hermana fue una imagen que me dio una extraña satisfacción interna. Ella seguía murmurando cosas sobre la energía negativa que yo estaba proyectando, pero sus palabras ya no tenían el peso de antes. Me di cuenta de que su mayor poder sobre mí era mi propio deseo de ser el buen tipo que ella siempre esperaba que fuera. Al romper ese patrón, sus ataques empezaron a parecerse más a los berrinches de una niña caprichosa que a las enseñanzas de una maestra espiritual. Mi familia seguía enviando mensajes, pero por primera vez en mi vida, simplemente puse el teléfono en silencio y me serví un vaso de agua fría. Lorena terminó de cargar sus cosas y me miró con una mezcla de odio y desprecio antes de arrancar el coche a toda velocidad. Me quedé un momento en el porche, respirando el aire fresco y dándome cuenta de que el cerrajero de ella ni siquiera le cobró la tarifa completa por el viaje, probablemente por pura lástima. Entré a mi casa, cerré la puerta con mis llaves nuevas y por fin sentí que el silencio no era incómodo, sino necesario. La campaña en Facebook continuaba, pero yo ya no tenía la necesidad de revisar los comentarios para saber quién era yo realmente. Sabía que Lorena no se detendría ahí, pero al menos esa noche pude dormir sin el miedo de que alguien intentara limpiar mis manchas con vino blanco. La presión social era agotadora, especialmente cuando personas que consideraba inteligentes se tragaban su cuento de la meditación y el perdón. Recibí un correo de un primo diciéndome que debería buscar terapia para manejar mis impulsos violentos, lo cual me dio una risa amarga porque yo nunca he levantado la voz en casa. Lorena siempre fue la que lanzaba objetos decorativos cuando el universo no se alineaba con sus deseos inmediatos. Pero claro, en la narrativa de las redes sociales, el que se queda callado es el agresor y la que publica frases de autoayuda es la santa. Me prometí a mí mismo que no iba a gastar ni un gramo de energía en limpiar mi imagen ante gente que prefiere el drama a la verdad. Esa semana aprendí que el círculo social es mucho más frágil de lo que uno piensa cuando hay una manipuladora profesional de por medio. Lorena sabía exactamente qué botones presionar en cada uno de mis familiares para que se pusieran de su lado sin preguntar. Les habló de mi supuesta obsesión con el dinero y de cómo yo la hacía sentir atrapada en una jaula de oro, lo cual es irónico considerando que ella era la que tenía las llaves de la jaula y el código de la caja fuerte. Me dolió, no voy a mentir, pero también fue una excelente forma de filtrar quienes en mi vida realmente me conocían. Al final del día, si una foto de un atardecer y una frase sobre el ego eran suficientes para que me condenaran, entonces no eran personas que necesitara en mi nueva etapa. Me pasé el fin de semana ordenando el cuarto de lavado,
que ahora se sentía como un sitio histórico de la caída de mi matrimonio. Limpié cada rincón, tiré los suavizantes con aroma a lavanda que ella amaba y dejé el espacio minimalista y funcional. Todavía no sé cómo voy a lidiar con el proceso legal que se viene, pero al menos ya no tengo que preocuparme por si mi aura está lo suficientemente limpia para ella. Lorena podrá tener a mi familia en su bolsillo por ahora, pero yo tengo la tranquilidad de que no hay más mentiras bajo mi techo. La guerra apenas comienza, y aunque ella crea que lleva la ventaja con sus seguidores de Facebook, yo tengo algo que ella perdió hace mucho, la realidad de mi lado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es increíble cómo la gente salta a juzgar sin saber nada, solo porque ella puso una frase de Paulo Coelho en Facebook. Cambiar las cerraduras no es violencia, es sentido común cuando vives con una mitómana que trae entrenadores a la lavandería. Deberías haber sido un caballero, y dejarle también las llaves de tu cuenta bancaria, según tus tías. Respuesta de OP, exacto, parece que la caballerosidad hoy en día implica dejar que te saqueen la casa mientras te dan lecciones de yoga. Mis tías tienen una memoria selectiva impresionante cuando se trata de drama familiar. El cerrajero fue el único con criterio en toda esta escena, y eso que solo me conocía de 5 minutos. Usuario anónimo 2 dice, amar sin poseer es la frase favorita de la gente que quiere que no te importe cuando los atrapas con las manos en la masa. Lorena es una genio de la manipulación, convirtiendo su infidelidad en una clase de espiritualidad avanzada. Básicamente te dijo que tu ego es el culpable de que a ella le guste Kevin. Respuesta de OP, es el gaslighting más místico que he experimentado en mi vida, te lo juro. Su espiritualidad es directamente proporcional a su descaro, entre más miente, más iluminada se siente. A este paso, va a terminar diciendo que Kevin era una manifestación física de mi falta de atención. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última vez que Lorena intentó forzar mi puerta, y pensé que las cosas se habían enfriado un poco en el frente financiero. Todo iba aparentemente bien hasta que abrí mi aplicación del banco y casi me da un infarto al ver un cargo de $3,000 en una tienda de bicicletas de montaña de alta gama. Lorena no solo no se estaba escondiendo, sino que parecía estar usando nuestra tarjeta de crédito conjunta como si fuera un fondo de compensación por sus daños espirituales. Cuando la llamé por teléfono, esperando alguna excusa medianamente lógica, ella me respondió con un tono de voz tan calmado que me resultó aterrador. Me dijo que ese gasto no era un capricho, sino una terapia de sanación necesaria porque mi desconfianza paranoica le había causado un trauma severo que solo la naturaleza podía curar. Lorena empezó a gritarme a través del auricular que yo era un materialista sin alma por preocuparme por unos simples números mientras ella intentaba reconstruir su espíritu, pedaleando por el bosque. Según su lógica retorcida, mi falta de fe en la mancha de vino le había fragmentado el alma y la bicicleta era el vehículo para volver a unirse con el universo. Lo más absurdo de todo este asunto es que vivo en un vecindario pequeño donde las noticias vuelan más rápido que los chismes de oficina. Un vecino me comentó, con una sonrisita cómplice, que Kevin, el entrenador, ha estado estrenando una bicicleta idéntica a la del cargo, de un color naranja chillón que se ve a 3 kilómetros de distancia. Resulta que la sanación espiritual de Lorena requería compañía equipada con la última tecnología en suspensiones de montaña. En ese momento, decidí que el buen tipo Daniel oficialmente se había jubilado y que era hora de tomar medidas drásticas. Cancelé todas las extensiones de las tarjetas de crédito que estaban a su nombre y cerré las cuentas conjuntas, moviendo el dinero restante a una cuenta personal donde ella no tiene ni voz ni voto. Sabía que esto iba a provocar un terremoto, pero ya no me importaba ser el opresor económico en su narrativa de víctima. Lorena siempre había despreciado el dinero como algo mundano, pero parece que su desprecio no le impedía gastárselo en equipo deportivo para su amante. Me sentí extrañamente empoderado al ver cómo su acceso al financiamiento del bienestar se cortaba de raíz con un par de clics. Lorena no tardó ni 24 horas en reaccionar, y lo hizo de la forma más pública y dramática posible. Se presentó en mi oficina justo a la hora del almuerzo, esquivando a la recepcionista y entrando en el área común donde todos mis compañeros estaban comiendo. Empezó a montar un escándalo de proporciones épicas, gritando que yo la estaba matando de hambre y que le había cortado los medios de subsistencia por un simple capricho de celos. Ver a mi futura exesposa acusarme de maltrato económico frente a las personas con las que trabajo todos los días fue una experiencia que no le deseo a nadie. Ella lloraba de forma teatral, diciendo que no tenía ni para comprar sus suplementos básicos mientras yo vivía rodeado de lujos. Logré mantener la calma, aunque por dentro sentía que la cara me ardía de la vergüenza más profunda que he sentido nunca. Llamé a seguridad con una voz que ni yo mismo reconocí, pidiendo que escoltaran a la señora fuera del edificio porque estaba interrumpiendo las labores de la empresa. Lorena me miró con una incredulidad absoluta, como si no pudiera creer que yo fuera capaz de ponerle límites físicos a su locura. Mientras los guardias se la llevaban, ella seguía gritando que mi energía oscura terminaría por consumirme y que todo el mundo vería mi verdadera cara.
Mis compañeros de trabajo se quedaron en un silencio incómodo, mirando sus ensaladas como si fueran el objeto más fascinante del planeta. Como era de esperarse, mi jefe me llamó a su oficina apenas 10 minutos después de que Lorena fuera retirada del edificio. Me preguntó, con una mezcla de preocupación y molestia, qué demonios estaba pasando con mi vida personal y por qué mi drama doméstico estaba llegando hasta el piso de ventas. Tuve que respirar hondo y contarle la versión resumida, la infidelidad, la excusa del vino blanco y la bicicleta de $3.000 para el entrenador. Para mi sorpresa, mi jefe se quedó callado un momento, procesando la información, y luego soltó una carcajada que se escuchó en todo el pasillo. Me dijo que había escuchado muchas excusas para poner el cuerno, pero que la del vino blanco que se oxida ganaba el premio a la creatividad del año. Aunque el respaldo de mi jefe me quitó un peso de encima, la situación seguía siendo un desastre absoluto. Lorena había cruzado una línea roja al atacar mi medio de vida, y eso solo confirmaba que su perfil de indignada moral era solo una máscara para una venganza muy terrenal. Mi reputación en la oficina ahora estaba ligada a una historia de bicicletas naranjas y entrenadores personales, lo cual no es precisamente lo que uno quiere para su carrera profesional. Sin embargo, ver que la gente racional podía ver a través de sus mentiras me dio la fuerza necesaria para seguir adelante con el proceso legal. Ya no era solo una cuestión de dinero o de orgullo, era una cuestión de supervivencia frente a una persona que no tenía límites. Esa noche, recibí un mensaje de Lorena donde me decía que la bicicleta era una herramienta de trabajo para Kevin y que yo era un egoísta por no apoyar el crecimiento profesional de un amigo. Me reí tanto que casi me ahogo con la cena, dándome cuenta de que ella realmente vive en una dimensión donde sus deseos son leyes universales. No le respondí, simplemente guardé la captura de pantalla para mi abogado, junto con el estado de cuenta de la tienda de bicicletas. Cada locura que hacía era una prueba más para el juicio, y ella parecía estar decidida a darme todo el material necesario. La bicicleta naranja chillón se había convertido en el símbolo de su descaro y de mi despertar definitivo. Me enteré por el mismo vecino que Lorena y Kevin han estado saliendo a rodar todas las mañanas, luciendo sus equipos nuevos como si hubieran ganado la lotería. Me imagino que ella piensa que ganó esta ronda porque se quedó con la bici, pero no se da cuenta de que cada pedalada que dan los acerca más a su propia ruina legal. Yo sigo recuperando mi espacio mental, aunque a veces todavía me sorprende la capacidad de una persona para autoengañarse de forma tan profunda. Lorena cree que su espiritualidad la hace intocable, pero el mundo real tiene reglas de contabilidad que no se arreglan con meditación. El hecho de que Kevin esté usando algo que yo pagué me molesta, pero saber que es la prueba de su traición me da una paz que ninguna sesión de yoga podría igualar. Mi abogado me dijo que el incidente en la oficina fue un error táctico garrafal de su parte, ya que demuestra una intención de acoso y perjuicio profesional. Lorena, en su afán de ser la víctima perfecta, terminó actuando como una agresora pública frente a múltiples testigos. Es fascinante ver cómo su propia narrativa de guerrera de luz se desmorona en cuanto se le corta el flujo de efectivo. Parece que su iluminación dependía directamente de mi límite de crédito, y ahora que la tarjeta está bloqueada, su verdadera naturaleza está saliendo a flote. Estoy empezando a ver la luz al final del túnel, y no es una luz mística, es simplemente el sol de un nuevo día sin ella. Mañana tengo una cita para empezar a tasar la casa y otros bienes, y sé que Lorena va a intentar reclamar hasta las bombillas del techo alegando daño moral. Pero ya no tengo miedo de sus berrinches ni de sus ataques de indignación porque ahora tengo testigos, pruebas y, sobre todo, tengo mi dignidad de vuelta. Ella puede quedarse con su bicicleta naranja y con su entrenador sudado, yo me quedo con mi tranquilidad y con mi cuenta bancaria protegida. La próxima vez que alguien me hable de chakras y bienestar, probablemente salga corriendo en dirección opuesta, pero al menos ahora sé reconocer las banderas rojas, incluso si vienen disfrazadas de ropa deportiva cara. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esa bicicleta naranja es básicamente un faro que grita mírenme, soy el tipo que se acostó con la esposa de Daniel y él me pagó el equipo. Es brillante que sea de ese color, así no hay forma de que ella diga que es de otra persona o que la encontró tirada en el bosque. Kevin necesita la bici para huir rápido cuando el juez le pida explicaciones. Respuesta de OP, lo mejor es que es imposible de ignorar, brilla más que la supuesta aura de Lorena. Al menos ahora, cuando los vea por el barrio, no podrá decir que están en un retiro de silencio porque los oyes llegar desde 2 cuadras. Esa bici es el monumento más caro a su propia desfachatez. Usuario anónimo 2 dice, tu jefe se rió. Tienes el mejor jefe del mundo, la mayoría te habría mandado a recursos humanos por traer circo a la oficina. Me pregunto si Lorena de verdad pensó que gritando que la matabas de hambre iba a lograr algo más que quedar como una loca frente a tus colegas. Respuesta de OP, fue un alivio total que mi jefe tuviera sentido del humor, aunque la vergüenza de que me escoltaran a la ex no me la quita nadie. Creo que Lorena subestimó la inteligencia de la gente normal, su teatro solo funciona con sus seguidores de redes sociales. Ver la cara de los de seguridad sacándola fue el mejor momento de mi carrera este año.
Actualización 3. Ha pasado un mes desde que mi oficina se convirtió en un escenario de drama, y las cosas han llegado finalmente a la instancia legal que tanto temía y deseaba a la vez. Todo iba relativamente bien, dentro de lo que cabe en un divorcio, hasta que Lorena decidió que la mejor forma de ganar la partida era demostrar que ella era una víctima de control emocional y asfixia financiera. Nos citaron a una audiencia de conciliación, y para mi absoluta sorpresa, ella apareció con Kevin del brazo, presentándolo como testigo de su integridad moral. Lorena entró a la sala con un vestido blanco impecable, cargando un cristal de cuarzo en la mano y con una expresión de mártir que habría hecho llorar a una estatua si no supieras que es una experta en fingir. La audiencia empezó con Lorena dando un discurso de 15 minutos sobre cómo mi mente sucia y patriarcal había arruinado una amistad pura y profesional. Afirmó ante el mediador que Kevin era básicamente un guía espiritual que la ayudaba a transitar por el desierto emocional que yo le había construido durante 5 años. Exigió una indemnización astronómica por el daño a su imagen pública y por el trauma que le causé al cuestionar su fidelidad frente a su entrenador. Yo me mantuve en un silencio absoluto, siguiendo las instrucciones de mi abogado, simplemente dejando que ella siguiera cavando su propia tumba con su narrativa de santidad absoluta. Lorena se veía tan segura de sí misma, convencida de que su elocuencia mística iba a deslumbrar al mediador. Sin embargo, el momento de gloria de Lorena empezó a desmoronarse cuando le tocó el turno de hablar a Kevin. El tipo estaba visiblemente incómodo, apretando su corbata como si lo estuviera asfixiando y evitando mirarme a toda costa. El mediador, un hombre con años de experiencia y una cara de haberlo visto todo, le preguntó directamente sobre el incidente en el cuarto de lavado y la famosa mancha de vino. Kevin se puso nervioso y empezó a tartamudear, diciendo primero que lo que le cayó encima fue café caliente y que por eso Lorena tuvo que ayudarlo a quitarse la ropa rápido para evitar quemaduras. Luego, al notar la mirada de fuego de Lorena, cambió la versión y dijo que en realidad era jugo verde prensado en frío que ella le estaba ofreciendo como cortesía. Lorena, en un ataque de su perfil de indignada profesional, no pudo contenerse e interrumpió a su propio testigo a gritos frente al mediador. Le gritó a Kevin que estaba confundido por el estrés postraumático que yo le había causado al gritarle aquel día en la lavandería, y que por supuesto que era vino, pero que el choque emocional le había nublado la memoria. El mediador dejó su bolígrafo sobre la mesa y nos miró con una cara de absoluta incredulidad, como si estuviera viendo un choque de trenes en cámara lenta. Lorena seguía exigiendo que se anotara en el acta oficial que mi tono de voz aquel día fue poco empático y que eso constituía una forma de violencia verbal que invalidaba cualquier sospecha de infidelidad. Fue en ese instante cuando la fachada de perfección espiritual de Lorena mostró sus grietas más profundas ante una autoridad legal. El mediador le preguntó con mucha calma si realmente creía que un cambio de versión entre café, jugo verde y vino era una prueba de honestidad por parte de su testigo. Lorena se puso a la defensiva, diciendo que la verdad es subjetiva y que lo importante era la intención del corazón, no el líquido específico que manchó la camisa. Ver a Kevin mirar a Lorena buscando aprobación antes de decir cada palabra era patético, parecía un títere cuyos hilos estaban a punto de enredarse para siempre. Yo sentí una satisfacción interna inmensa al ver que su estrategia de victimización se estaba volviendo en su contra por pura falta de coherencia básica. La audiencia terminó con el mediador solicitando una revisión de los estados de cuenta y de las redes sociales de ambos, algo que a Lorena no le hizo ninguna gracia. Ella intentó protestar diciendo que su privacidad era un espacio sagrado, pero el mediador simplemente cerró su carpeta y dio por terminada la sesión. Mientras salíamos de la sala, Kevin caminaba 3 pasos detrás de ella, luciendo como alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo, incluso en un gimnasio sin aire acondicionado. Lorena me lanzó una última mirada de desprecio, susurrando que el universo se encargaría de mi karma, a lo que yo solo respondí con una sonrisa educada. Me sentía victorioso no porque hubiera ganado el juicio todavía, sino porque la locura de ella ya no era solo un secreto entre nosotros dos. Ahora hay un registro legal de sus contradicciones y de la evidente manipulación de su testigo de integridad moral. Mi abogado me felicitó por no haber reaccionado a sus provocaciones, asegurándome que la cara del mediador cuando escuchó lo del jugo verde fue el mejor premio de la jornada. Lorena cree que puede seguir vendiendo su imagen de influencer de bienestar, pero en el mundo jurídico los hechos pesan más que las frases motivacionales. Saber que un extraño con autoridad ahora sabe que ella intentó justificar una infidelidad con 3 bebidas diferentes me da una paz mental increíble. Ya no soy el loco celoso de su historia, soy simplemente el hombre que presentó las pruebas mientras ella presentaba excusas ridículas. Esa noche, por primera vez en meses, no tuve pesadillas con el cuarto de lavado ni con el Stardena cerrado. Me di cuenta de que la lógica de Lorena es como un castillo de arena, se ve impresionante desde lejos, pero se desmorona al primer contacto con la realidad de los hechos. Ella sigue publicando sobre la justicia divina en su Facebook, pero yo sé que la justicia real se escribe en actas de mediación y se basa en estados de cuenta bancarios. Kevin, por su parte,
Parece estar dándose cuenta de que ser el guía espiritual de una mujer como Lorena conlleva un nivel de drama legal para el que su entrenamiento físico no lo preparó. El boomerang del autosabotaje está en pleno vuelo y yo solo tengo que sentarme a esperar que regrese a su origen. Mis tías han dejado de enviarme mensajes acusadores, probablemente porque los rumores de la audiencia ya llegaron a sus oídos. Al parecer, la historia del jugo verde es demasiado absurda incluso para las personas que querían creer en la santidad de Lorena. Me siento satisfecho al saber que la verdad está filtrándose por las grietas de su mentira, sin que yo tenga que mover un solo dedo para desprestigiarla. Ella solita se encargó de enterrar su credibilidad al traer a un testigo que no puede recordar que desayunó, mucho menos que Mancha intentaba limpiar hace 2 meses. La victoria moral es mía, y la legal parece estar siguiendo el mismo camino de forma inevitable. Mañana tengo que revisar los vídeos que ella misma ha estado subiendo a sus plataformas de bienestar para ver si hay algo más que mi abogado pueda usar. Lorena es tan adicta a la atención que no se da cuenta de que cada vez que graba un vídeo, está dejando una huella digital de su vida real. Estoy empezando a disfrutar de este proceso de descubrimiento, no por rencor, sino por la curiosidad de ver hasta dónde llega el descaro humano. La próxima actualización probablemente sea la final, y tengo el presentimiento de que el cierre va a ser mucho más satisfactorio de lo que jamás imaginé. Por ahora, solo disfruto de mi paz y de saber que ya no tengo que interpretar señales místicas en las incoherencias de nadie. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, Kevin tiene menos memoria que un pez dorado con amnesia, de verdad. ¿Café, jugo verde y luego vino? El tipo solo tenía que decir una cosa y falló 3 veces en 5 minutos. Es lo que pasa cuando tienes los músculos más grandes que el cerebro y tu jefa te obliga a mentir bajo presión. Respuesta de OP, fue glorioso verlo sudar frío frente al mediador mientras intentaba recordar qué versión de la mentira tocaba hoy. Es difícil mantener el guión cuando tu directora te está fulminando con la mirada y la realidad te golpea en la cara. Kevin es el claro ejemplo de que el entrenamiento físico no incluye clases de actuación ni de lógica básica. Usuario Anónimo 2 dice, me pasó exactamente igual con una ex, y te digo que la cara del mediador es el mejor premio de la vida. Es ese momento donde alguien neutral confirma que no eres tú el que está loco, sino que la otra persona vive en una dimensión paralela. Felicidades por la victoria moral, Daniel, eso no tiene precio. Respuesta de OP, gracias, de verdad que sentir ese respaldo de un profesional fue como si me quitaran una mochila de cemento de encima. Por fin hay un registro legal de que sus manchas son inventadas y sus testigos son de cartón. Ya no es mi palabra contra la suya, es la coherencia contra el absurdo absoluto. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde aquella audiencia surrealista y el cierre de este capítulo ha sido más glorioso de lo que cualquier guionista de comedia podría haber escrito. El boomerang del autosabotaje de Lorena finalmente terminó por decapitar su propia estrategia de víctima moral de la forma más irónica posible. Durante la audiencia final del divorcio, ella intentó reclamar una pensión de por vida y una compensación masiva, alegando que su carrera como influencer de bienestar se había arruinado permanentemente por mis supuestas calumnias. Se presentó con un dossier lleno de estadísticas de sus redes sociales, intentando convencer al juez de que yo era el responsable directo de que sus seguidores ya no confiaran en su mensaje de pureza y luz. Sin embargo, su propia obsesión por verse impecable y documentar cada segundo de su vida perfecta fue lo que la traicionó de manera definitiva. Presentó como prueba de su arduo trabajo unos vídeos que grabó en el gimnasio semanas antes de que yo los atrapara, con el fin de demostrar su profesionalismo y dedicación a sus clientes. Lo que Lorena no revisó, en su arrogancia habitual, fue el audio ambiental de uno de esos vídeos grabados en una esquina del gimnasio mientras ella ajustaba la cámara. En el fondo, se escuchaba perfectamente la voz de Kevin quejándose amargamente de que ya no quería seguir escondiéndose en el cuarto de lavado cada vez que yo llegaba temprano. El audio era cristalino y no dejaba lugar a interpretaciones místicas ni a confusiones con jugos verdes o cafés. El juez, un hombre que ya parecía harto de los aires de grandeza de Lorena y de sus interrupciones constantes, negó todas y cada una de sus peticiones de indemnización de inmediato. No solo eso, sino que dictaminó que el uso de los fondos conjuntos para la famosa bicicleta naranja y para varios hoteles de retiro de bienestar, que resultaron ser escapadas románticas con Kevin, debía ser devuelto a la cuenta común para la división de bienes. Lorena intentó indignarse una última vez, poniéndose de pie y gritando que el vídeo estaba fuera de contexto y que era una invasión a su privacidad espiritual. El juez, sin inmutarse, la mandó a callar con un martillazo seco y le advirtió que si seguía gritando, la arrestaría por desacato ahí mismo. Al final, la justicia terrenal fue mucho más contundente que la justicia divina que ella tanto pregonaba en Facebook. Lorena tuvo que vender la famosa bicicleta de montaña naranja para poder pagarle los honorarios a su propio abogado, ya que yo ya no estaba financiando su estilo de vida. Pero la ironía máxima llegó hace apenas 2 semanas, cuando recibí una llamada inesperada de Kevin, el entrenador. El tipo,
Con una voz que sonaba a derrota absoluta, me llamó para pedirme que por favor no lo incluyera en ninguna demanda civil por daños, admitiendo finalmente toda la verdad. Me confesó que Lorena le había prometido que yo era un tonto que pagaba todo sin mirar y que pronto tendrían acceso a mi fondo de retiro para abrir su propio centro de yoga de lujo. Resulta que Kevin, al ver que el flujo de dinero se cortó y que Lorena ya no era la heredera de mi paciencia, decidió dejarla por una instructora de pilates de 22 años que, según él, tiene menos drama y más futuro. Lorena pasó de ser la reina del bienestar a vivir en el sofá de la casa de su hermana, publicando frases amargas sobre cómo el universo te quita lo que no te merece para darte algo mejor. Yo, por mi parte, disfruto de una paz que no tiene precio y de una cuenta bancaria que se recupera a un ritmo asombroso ahora que no tengo que pagar sesiones de alineación de chakras. Mi casa vuelve a oler a hogar y no a esa mezcla rancia de eucalipto e incienso que ella usaba para enmascarar la realidad. Hoy vivo solo y he redescubierto el placer de hacer las cosas de forma simple, sin tener que consultar al horóscopo o a un gurú de gimnasio. Mi vida es mucho más sencilla ahora que no tengo que interpretar señales místicas en las manchas de la ropa o en las excusas incoherentes de una persona que nunca supo lo que era la honestidad. Me quedo con la enorme satisfacción de saber que su propia necesidad de grabarse siendo perfecta fue lo que terminó por exponer su mentira más grande ante los ojos de la ley. Lorena aprendió por las malas que la gravedad existe y que, cuando escupes hacia arriba intentando parecer una santa, el resultado suele ser bastante húmedo y poco espiritual. Incluso me he permitido el lujo de comprarme una lavadora nueva, de esas que tienen ciclos especiales para todo tipo de manchas, aunque espero no tener que usarlas para limpiar traiciones nunca más. Mi familia finalmente me pidió disculpas después de ver la sentencia judicial, aunque admito que todavía mantengo una distancia saludable con algunos de ellos por lo rápido que se pusieron de parte del drama. He vuelto a salir con amigos, a viajar por placer real y no por sanación, y a disfrutar de la libertad de ser simplemente yo, sin etiquetas morales impuestas. El cuarto de lavado ahora es solo un lugar donde lavo mi ropa, asegurándome de que lo único que entra allí es detergente y sentido común. En cuanto a Lorena, la última vez que supe de ella fue a través de una publicación donde anunciaba que estaba reinventándose como coach de resiliencia ante la traición. Me reí tanto que casi despierto a los vecinos, dándome cuenta de que algunas personas nunca cambian, solo cambian el nombre de su estafa. Pero ya no es mi problema, ni mi gasto, ni mi dolor de cabeza, ahora es solo un recuerdo ridículo de una botella de Chardonnay que nunca se abrió. Me levanto cada mañana agradeciendo ese viaje de negocios cancelado y ese momento de claridad frente a la secadora. La vida es mucho más divertida cuando dejas de ser el tonto de la historia para convertirte en el autor de tu propia tranquilidad, sin manchas, ni blancas ni tintas.